Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 28 de octubre del Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Había venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia nos presenta la fiesta de los apóstoles, los santos Simón y Judas. Ellos eran conocidos como los celotes, casi seguramente porque habían participado en la guerrilla contra los romanos. Judas, hijo de Jacob, llamado también Tadeo, en la última cena preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo esta respuesta: el que me ame observará mi palabra, y el Padre mío le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Qué maravilloso esa respuesta que le da. Esa es la fiesta que hoy nos invita a vivir. Qué maravilloso sentir que Dios nos sigue hablando a través del testimonio de los apóstoles. Pero continuando con la liturgia, para Pablo es importante que todos formemos un solo pueblo, un edificio unido del que Cristo es piedra angular, pero cuyos cimientos son también los 12 apóstoles, que son esa clave y esa base para poder construir algo sólido. Esto lo leemos cuando estamos recordando a Simón y Judas, dos de esos apóstoles llamados por Jesús y enviados con la fuerza del Espíritu a dar testimonio de su evangelio a todo el mundo, cumpliendo lo que también en el Salmo 18 anunciaba: a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. La elección de los 12 es un momento importante. Lucas recuerda que Jesús pasó la noche en oración. El número seguramente se debió a un motivo simbólico, uno por cada uno de las 12 tribus de Israel. Y en esa lista aparecen los 12 apóstoles que hoy recordamos: Simón, Celotes, y Judas, el de Santiago, Tadeo. A todos los nombró apóstoles, o sea, enviados y mensajeros. Simón a veces es llamado celote, otras veces cananeo, que probablemente significa lo mismo: lleno de celo, fanático, que le permite pensar que tal vez pertenecía a un grupo de judíos muy aferrados a las propias tradiciones y opuesto a la dominación romana. Judas, llamado Tadeo, no se sabe si es pariente de Jesús o hermano de Santiago. Se le atribuye la carta que lleva su nombre. De los 12 apóstoles que la liturgia romana celebra junto, a diferencia de la oriental, que nos recuerda que en días distintos no sabemos con seguridad dónde predicaron ni cómo murieron. Alguna tradición antigua afirma que murieron mártires en Persia o en alguna de las regiones que es grande la devoción de San Judas como patrono de las situaciones desesperadas. Cristo Jesús es el verdadero pastor, luz, guía y maestro de la humanidad y de la comunidad de sus seguidores.
Él es el apóstol auténtico, enviado de Dios, y en Él se basa nuestra fe cristiana y el edificio de la Iglesia, pero ha sido Él mismo quien ha querido que el grupo de los 12 fuera fundamento visible de la comunidad, colaboradores de los suyos, evangelizadores, que fueran pastores, guías, maestros. Por eso quiso que convivieran con Él antes de enviarlos a su misión. Nosotros formamos parte de una iglesia que no solo tiene como punto de referencia a Cristo y en su espíritu, sino que es apostólica, construida visiblemente sobre los apóstoles y sus sucesores, el colegio episcopal con el Papa al frente. Las fiestas de los apóstoles a lo largo de los años nos recuerdan y nos estimulan a avivar esta actitud de unidad eclesial. Hay apóstoles muy conocidos y otros que son un poco menos. A Simón y a Judas se les ve en los últimos lugares en la lista de los apóstoles. Además, a Simón el cananeo le hace sombra otro Simón más famoso, Simón Pedro. Y Judas Tadeo corre el peligro de ser confundido con otro Judas, el Iscariote, el traidor. Pero lo principal es que fueron llamados por Jesús, lo siguieron, estuvieron con él y luego dieron valiente testimonio con el resto de los apóstoles de su fe y su doctrina por el Espíritu que predicaron la fe en Cristo Jesús al mundo. El Evangelio nos narra una intervención de San Judas en la última cena. Preguntó a Jesús: Señor, ¿qué pasará con los que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? En la antífona de la comunión de la misa de hoy se nos muestra y nos recuerda parte de la respuesta de Jesús. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. No importa mucho si son abundantes o no nuestros talentos y si es muy notorio nuestro puesto en la comunidad. Podemos tener muchas o pocas cualidades humanas, oratorias u organizativas. No todos tienen madera de líderes, ni traza de fundadores o constructores de grandes obras. Pero debemos saber colaborar también desde la sombra, como el espíritu de la iglesia. Lo importante es que en la comunidad cada uno aporta con su granito de arena para que nuestro mundo sea iluminado y fermentado por la buena noticia de amor que Dios nos da, que se manifieste y se sigue manifestando en Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.